Lizeth Rodríguez Brindis, quien es oncólogo pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, miembro activo del Consejo Mexicano de Oncología, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y Hematología, y actualmente ella es la jefa de servicio de oncología y hematología del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y el día de hoy nos va a hablar de la historia de la oncología, que es muy interesante, en la cual todos prácticamente desconocemos muchas cosas. Les voy a pedir un aplauso para recibirlo. Buenos días a todos. Bueno, me gustaría platicarles un poquito acerca de los antecedentes y la historia de oncología. Este es el signo que caracteriza a esta ciencia que se encarga de estudiar lo que es el cáncer. Vamos a tratar de hacerlo un poquito interesante. Desde tiempos antes de Cristo, los primeros que mencionan o que hacen referencia acerca del cáncer son los griegos. Hipócrates, porque yo creo que todos hemos oído hablar de Hipócrates. Más o menos 460 a 370 a.C. empezó a utilizar el término carcinos, que para los griegos significaba cangrejo. Según historiadores, Hipócrates hizo relación a que las células neoplásicas se conglomeraban de una forma que semejaban a un cangrejo, y de ahí el término de que ellos, el primer término que usaron para referirse a tumores fuera carcinos. En aquellos tiempos se desconocía si habían tumores malignos, tumores benignos, pero evidentemente ya se morían las personas de algunos tumores y se desconocía el porqué o la génesis de esta enfermedad, y pues evidentemente no había tratamiento ni cura para ellos. La primera referencia que históricamente se tiene es en papiros egipcios. El papiro más importante donde se menciona es el papiro de Edwin Smith. Actualmente ese papiro se encuentra en la Academia Médica de Nueva York, y en este papiro, que data aproximadamente de 3000 a 1600 a.C., se mencionan ya los tumores y se hace referencia a Hipócrates, donde Hipócrates mencionaba la palabra carcinos, haciendo semejanza a tumores en los cuerpos de las personas. Más adelante, al hacer historia de los egipcios, se encuentran algunas momias y se observa que huesos fosilizados tenían la presencia de tumores, y de ahí, bueno, se comprueba esta teoría de que pues desde esos tiempos ya existían tumores, inclusive óseos, que se pueden constatar en estas momias fosilizadas. La palabra cáncer, que deriva de carcinos, desde que lo mencionaba Hipócrates, deriva del griego carcinoma, que es equivalente a la palabra cáncer en latín. Actualmente nosotros la palabra que utilizamos es esta palabra que deriva del latín, que se llama cáncer, y que sabemos que se refiere a tumores malignos. Más adelante, médicos romanos, el que más se menciona en la historia es Celsus. Él comenta o menciona que para referirse hacia el cáncer, el término oncos, que significaba hinchazón, que significaba estar grande. Entonces ellos empiezan a hacer referencia a que todos los tumores pues eran derivados de una respuesta inmunológica inflamatoria, y que por lo tanto la persona se hinchaba, producía aumentos de volumen dependiendo de donde estuviera afectada la zona, y por eso le empiezan a marcar oncos o a llamar oncos, término que actualmente pues es oncología, que es oncos significa eso, hinchazón, y logía el estudio, entonces era el estudio del hinchazón igual a oncología. Más adelante, del siglo VI al siglo VII, se menciona en la historia que algunos médicos empiezan a estudiar mediante autopsias algunos tumores. El primero en describir es Harvey en 1628, donde él pues menciona que al realizar autopsias encontraba tumores mediastinales o tumores abdominales en personas que fallecían de causas desconocidas. En aquellos tiempos se tenía pues relativa información sobre la peste, la tuberculosis, algunas enfermedades que en esos tiempos se consideraban como las grandes pestes, que arrastraban con toda la población, y que inclusive pues la mayoría tampoco se tenía control para esas enfermedades y la mayoría fallecía. Pero se desconocía muchísimo acerca de tumores. Más adelante, Juan Morgagni
de Padua en 1761 y inicia un estudio ya refiriéndose al cáncer como estos tumores y empieza a realizar un estudio mediante las autopsias. Se hacía la extracción de los tumores y se analizaban los tejidos. Entonces él empieza a decir, o es uno de los primeros patólogos que define que habían tumores propios de la linfa, tumores propios de la sangre, tumores propios de cada órgano afectado, y es el primero que hace la diferencia en que el cáncer era, dependiendo del órgano, una entidad diferente, no una sola enfermedad. Más adelante, un cirujano escocés en 1728 a 1793 sugirió que el cáncer podría curarse con cirugía, y pues ellos empezaban de forma empírica, cuando detectaban un tumor en alguna persona, a extraerlos o amputarlos, y veían que tenían cierta sobrevida. Inicialmente se creía que la cirugía iba a ser el método curativo de estas enfermedades. Sin embargo, más adelante observaban que pues aunque se operaran o se extrajeran algunos tumores, de todos modos se morían. Empiezan entonces a analizar el comportamiento benigno de algunos tumores y el comportamiento maligno de otros. Fue hasta el siglo XVIII, con el advenimiento de la anestesia, que se incita a que la cirugía se vaya haciendo de una forma pues continua y regular, y entonces con el preliminar de Harvey, donde ya realizaban autopsias en los cuerpos, y el advenimiento de Morgagni, que realizaba ya el estudio de los tumores, pues entonces se empieza a determinar que sí había posibilidades, inclusive que tenían que conseguir un método, si los antibióticos o algunas terapias que en aquellos momentos se contaban de forma muy escasa, podrían ayudar para la supervivencia de estos pacientes. Más o menos al mismo tiempo, en el siglo XVIII, surge este personaje, Thomas Hodgkin, en 1832, el cual se dedica a hacer autopsias. Él era un médico patólogo y cirujano que empieza a tener inquietud acerca de estos tumores y empieza a realizar autopsias en los pacientes que presentaban algún tipo de cáncer. Él presenta 5 casos entonces de tumores linfáticos y afección esplénica. Al realizarle las autopsias, por ejemplo, 4 de los 5 casos eran tumores primarios en cuello. Él hace la disección y al hacer la autopsia revela que tiene conglomerado ganglionar mediastinal, conglomerado abdominal, y que coincidían en los casos que los pacientes tenían esplenomegalia. Entonces él hace una primera publicación y un caso extra que publica de otro patólogo que había compartido el caso con él y que tenía las mismas características, y en ese tiempo pues se le acusa de loco, todos decían que lo que esos pacientes que él reportaba tenían era tuberculosis, que en aquellos momentos pues todos le echaban la culpa a la tuberculosis. Entonces pasa desapercibido, y posteriormente Samuel Wills en 1856 publica una serie de 45 casos donde incluye los casos de Hodgkin, y él menciona que efectivamente se trataba de una neoplasia maligna que derivaba de ganglios linfáticos y que los pacientes reunían las mismas características durante la autopsia, es decir, que tenían afección ganglionar extendida hacia cuello, mediastino, abdomen, inclusive disecaron, y es la primera vez en que alguien dice hay ganglios pupitros que también pueden inflamarse por cuestiones neoplásicas. Y él reporta estos 45 casos, y en ese momento, en honor, Hodgkin ya no vivía para ese momento, en honor a él se le da el nombre a estos casos de enfermedad de Hodgkin, y entonces empieza un estudio de la enfermedad en pacientes in vivo. Para el siglo XVIII también inicia el advenimiento de la radioterapia. En 1896, un profesor alemán de física de Wilhelm, Colorado, descubrió y presentó propiedades en los rayos X. Sin embargo, hasta ese momento pues se desconocía. Él inicialmente lo propuso para un método diagnóstico más que para un método terapéutico. Él fue utilizado en el tratamiento de algunos cánceres hasta 3 años después,
cuando se vio que ejercían estos rayos X algún efecto directo sobre la producción de neoplasias, y entonces detenía el crecimiento celular, detenía la reproducción de estas células malignas, y por lo tanto observaban que después de cirugía sometían a algunos pacientes a radioterapia y entonces veían que el tiempo de remisión o el tiempo de vida era más prolongado. La radioterapia comenzó con radio y con las máquinas diagnósticas relativamente de baja tensión. Ellos no tenían un control, entonces inicialmente las gamas que ejercían de poder sobre los tumores pues era relativamente muy baja. Entonces empezaron poco a poco a estudiar hasta llegar a una dosis que pues actualmente se conocen ideales, dosis Grace ideales para que no ocasionemos mayor daño o quemaduras. En el siglo XIX, Rudolf Virchow inicia el análisis microscópico del tejido de tumores. Inicialmente ellos tenían un pensamiento mágico de lo que era el cáncer, a pesar de todos los antecedentes que se tenían en la historia. Se desconocía pues científicamente de dónde derivaba el cáncer. Virchow hablaba de 4 humores y entonces él decía que el humor negro era un acumulado de todo el poder negativo que teníamos en el cuerpo, o sea, todos los defectos orgánicos, toda la vibra negativa, o sea, todo lo de los humores, y aparte lo que psicológicamente nos ejercía el medio ambiente, provocaba que nuestro humor negro hiciera que mutáramos y tuviéramos un cáncer. Pero a pesar de que tenían un pensamiento mágico, ellos Virchow inicia un análisis microscópico del tejido tumoral. Él inicialmente fue uno de los primeros en describir o en hacer teorías de por qué desde los tiempos de los griegos o Hipócrates habían asignado el símbolo del cáncer. Inicialmente se creyó que era por el signo zodiacal, que se cree que ellos habían adoptado eso por la representación de las estrellas y que en base a eso es que habían designado ese signo. Otra teoría de Virchow y de muchos otros que se estaban encargando de estudiar el cáncer decía que probablemente lo asemejaban por la forma de las tenazas, que al morderte la tenaza ocasiona dolor, y que lo asemejaban con el dolor y el sufrimiento que ocasiona el cáncer en los pacientes que lo padecen. Él realiza reportes de bordes quirúrgicos, es el primero en decir que el margen quirúrgico negativo tenía impacto en la supervivencia de los pacientes. Entonces ellos ya realizaban cirugías para realizar el exéresis de los tumores, pero cuando las cirugías eran incompletas, él observaba que la progresión era inmediata o más rápida, y que entonces el paciente moría más rápidamente. Y sin embargo, en los pacientes donde se realizaba la resección total del tumor, tenían mayor supervivencia. Él fue el primero entonces en decir que el borde quirúrgico era un factor pronóstico importante para la supervivencia de los pacientes con tumores malignos. Y la cirugía pues va prosperando hasta finales del siglo XIX, donde pues los más representativos son Birlot en Alemania, Samson Handley de Londres, Halsted de Baltimore. Ellos pues empezaron a dedicarse a eso, al estudio de los tumores, a la cirugía de mayor invasión para retirar, amputar y entonces permitir estos bordes quirúrgicos y mayor supervivencia. En aquellos tiempos se decía que 100% de las personas que tenían un tumor maligno era igual a muerte. Entonces hasta antes del siglo XIX, todas las personas que tenían cáncer morían por esta enfermedad. Guillermo Stuart Halster desarrolló la primera técnica de mastectomía radical basada en la primera técnica de Hadley, y pues actualmente es la técnica que evidentemente se ha ido perfeccionando, pero es la técnica en la que se basa la mastectomía radical actual y que permite pues la mayor supervivencia en personas con cáncer. Stephen Pyatt fue un cirujano inglés. Descubrió que los cánceres se extendían por vía hematógena. Este médico también cuando operaban a sus pacientes, hacían la resección tumoral y posteriormente observaron que tenían siembras tumorales en hígado o en pulmón, y entonces él inicia todo un estudio y se da cuenta que entonces
la progresión de la enfermedad no era por contigüidad, sino que también la enfermedad se podía ir vía sanguínea, y entonces gracias a este señor se empieza a utilizar el término de metástasis y se empieza a hablar del cáncer no como una enfermedad local, sino como una enfermedad sistémica. Para el siglo XIX, con los antecedentes de Rudolf Virchow, Karl Marx Wilms estudió también los tumores renales. Este señor le da pasión por estudiar todos los tumores que derivaban del riñón e inicia una serie de estudios de autopsias en una zona donde habían muchos niños afectados con tumores renales. Entonces él inicia a hacer autopsias en pacientes pediátricos y él determina o descubre que estos niños tenían semejanza histológica en las muestras de patología de las piezas renales. Y gracias a él, años después, se nombra al nefroblastoma tumor de Wilms. Él es el primero en decir, ese es un tumor que proviene de la nefrona, de células inmaduras, que son blastos, y entonces le da el nombre de nefroblastoma, que actualmente conocemos como tumor de Wilms y que son también bastante frecuentes. A la par, igual en el siglo XIX, Dennis Parson Burkitt, que yo creo que todos hemos oído hablar de Burkitt, él fue un médico inglés que inicialmente intentó entrar a la medicina militar, pero él no tenía un ojo, entonces por estar con una condición de discapacidad no lo aceptan en el ejército. Para la Segunda Guerra Mundial, Burkitt decide irse de voluntario a zonas africanas. Él radicó durante 14 años en Uganda, y entonces a él le llamaba muchísimo la atención que en Uganda observaba muchos tumores de cabeza y cuello. Descubre entonces también que era una zona endémica de este tipo de enfermedad, inicialmente sospechando que pudiera derivarse de procesos infecciosos. En aquellos momentos los medicamentos que utilizaban, que eran antibióticos para los soldados de guerra, eran los antracíclicos, la daunorubicina, la doxorubicina. Él empieza a darles esto a sus pacientes y observaba que disminuía el tamaño tumoral. Entonces a Burkitt se le adjudica también ser uno de los pioneros en el descubrimiento de quimioterapia como los antracíclicos. Él realiza la investigación de 41 casos de tumores que coincidían en la localización, tumores de cabeza y cuello. Inician las autopsias de estos pacientes y descubre que era algo similar a lo que Hodgkin describía anteriormente como afección de ganglios linfáticos. Sin embargo, él observaba que la médula ósea de estos pacientes también estaba infiltrada y que poseían otras características diferentes. La proliferación de estas células se disponía o se distribuía de una forma muy diferente a la que habían descrito anteriormente Hodgkin y algunos otros patólogos, y entonces él dice que esto se trata de otra entidad que probablemente estaba generada por algún estímulo inmunológico. Y con Epstein y Barr, que fueron médicos virólogos, empezó a estudiar estos tejidos y descubren en aquellos momentos el virus de Epstein-Barr, que les lleva posteriormente a Epstein y a Barr ganarse un premio Nobel por este descubrimiento, y que más adelante hace que Burkitt obtenga pues en un cáncer su apellido, lo que todos conocemos como el linfoma de Burkitt. Stephen Payet, también fue un médico inglés. Para estos tiempos se le hace el reconocimiento y pues a él se le atribuye, como ya mencioné antes, el término de metástasis. Para este mismo siglo, con los antecedentes de Burkitt, al utilizar los antracíclicos y observar que los antracíclicos condicionaban la reducción tumoral y que también podrían condicionar mielosupresión, se inicia un estudio de estos medicamentos para el uso de los tumores. Y bueno, también durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados que estaban expuestos al gas mostaza observaban que tenían mielosupresión, y a la par el Departamento de Defensa de los Estados Unidos recluta a Goodman y Gilman, que yo creo que también todos conocemos a Goodman y Gilman por el famosísimo libro de farmacología. Ellos empiezan a investigar el potencial terapéutico de estos agentes derivados del gas mostaza
para el uso de algunas medicinas. En autopsia hacían tejidos, pues entonces ellos inyectaban estos o infundían este gas mostaza y observaban que había cultivos de estos tejidos, se detenía el crecimiento y inclusive había lisis celular, y con esto pues detenían evidentemente el crecimiento de estas masas. A la par, Sidney Farber, que fue un médico patólogo, inicia el uso de metabolitos análogos en años previos, 2-3 años antes de que Farber inicie el estudio en niños con leucemia. Viene el advenimiento o el descubrimiento del ácido fólico para algún tipo de anemias. Entonces Farber dice, o su teoría fue, si cura la anemia, puede curar también las leucemias. Ellos ya habían descrito la enfermedad como leucemia al detectar que estos niños sufrían de anemia, de leucopenia o leucocitosis y también de trombocitopenia. A él se le ocurre, o su teoría, su hipótesis fue utilizar el ácido fólico para intentar erradicar la enfermedad. Sin embargo, al administrarle ácido fólico, él observó que la enfermedad progresaba y morían más rápidamente, que los niños que no tenían tanta afección empeoraba en curso de días o semanas y pues todos los niños fallecían. Entonces, al descubrir que su teoría era incorrecta, se propone otra hipótesis y entonces él dice, si el ácido fólico incrementa o estimula la producción de estas células malignas, dar análogos de los folatos me podrá ayudar a disminuir esta actividad tumoral. Y es cuando se inicia el uso de metabolitos análogos o inhibidor de los folatos, y el primero en utilizarse fue la aminopterina y posteriormente la aminopterina, que esto ahorita lo conocemos como metrotexate. Entonces el primer medicamento que se utilizó para niños con cáncer fue el metrotexate, y él entonces observó que efectivamente al bloquear los folatos se inhibía la síntesis de DNA y de RNA y por lo tanto no se transcribía la información genética y la célula no se reproducía. Entonces las células se lisaban. Sin embargo, él observó que era momentáneo, que estos niños estaban 2-3 meses sin datos de enfermedad y posteriormente empezaba otra vez la actividad a pesar de seguir utilizando el medicamento. En 1948 fue cuando él hizo todo esto. Sin embargo, se empiezan a estudiar otro tipo de medicamentos y entonces empiezan a extraer un medicamento de una flor que se llamaba Vinca rosacea, que en esos momentos se probaba para el estudio de algunas enfermedades infecciosas como un probable antibiótico, y empezaron a notar que también ocasionaba detención celular e inducía apoptosis. Esto porque inhibía los microtúbulos celulares y evitaba que la célula replicara la información genética. Y entonces ellos, Sidney Farber, empieza a añadir a sus protocolos la vincristina, que actualmente el medicamento inicial o prototipo de esa flor que se llama Vinca rosacea fue la vincristina. Él empieza a utilizar vincristina. En esa misma fecha, otros farmacólogos están estudiando el derivar otros medicamentos que venían del gas mostaza. Entonces ellos, viene el advenimiento de la 6-mercaptopurina más o menos para 1950 y empiezan a hacer una combinación. La teoría de ellos era que si la tuberculosis era resistente a un solo medicamento, entonces podían basarse en la teoría de que podían dar varios medicamentos para evitar esa resistencia y disminuir la actividad tumoral. Y esta hipótesis evidentemente la confirmaron y fue el parteaguas de que grupos como Berlin, Frankfurt y Müller, que ahorita conocemos como BFM, iniciaran protocolos específicos para leucemias, y que el Hospital de San Judas, que todos conocemos también, iniciara protocolos en base a la combinación de varias drogas para la supervivencia de los niños con cáncer. Entonces los primeros estudiados fueron las leucemias y los linfomas, y el advenimiento de estos análogos del gas mostaza y el advenimiento de los antracíclicos pues inicia la creencia de que podríamos curar el cáncer y de que muchos pacientes
tenían supervivencias más prolongadas y mejores calidad de vida, o sea, ya no tenían que amputar o ser tan severos en el tratamiento de los cánceres como inicialmente se reportaba. Y bueno, en 1965 ha sido como el punto de incidencia en el avance de la quimioterapia más importante, cuando James Holland, Emil Frege formularon la hipótesis de que la quimioterapia podría seguir una estrategia similar a la terapia antibiótica contra la tuberculosis, y mucha de la historia del cáncer está basada en la historia de la tuberculosis, porque inicialmente se creía que era la misma tuberculosis la que condicionaba todo este tipo de enfermedad. Y bueno, cada una de estas drogas combinadas ejercían un mecanismo de acción diferente, lo cual evitaba que hubiera resistencia a la quimioterapia. Actualmente todo esto ha seguido, son los mismos medicamentos que se conocen desde 1950 los que se han ido especializando y sintetizando para ser análogos de estos mismos medicamentos. Hoy se tiene más de 10 grupos diferentes de quimioterapia, y cuando en aquellos tiempos que se iniciaba el advenimiento de la quimioterapia se tenía una supervivencia de 10%, de 20%, actualmente se cree que nuestra mortalidad debería de ser a nivel mundial de 20% en niños con leucemia, y el 80% restante deberían de ser niños sobrevivientes de cáncer. En nuestro país no estamos tan lejos de esa posibilidad, se tiene un reporte aproximado de 70% de supervivencia, y nosotros aquí en el hospital tenemos aproximadamente 68% en niños con leucemias. Los sólidos tienen un comportamiento diferente, y actualmente se sabe que en los tumores sólidos se puede usar o echar mano de todas estas armas terapéuticas que se han ido descubriendo. Hoy por hoy, en el siglo XX, lo que está de moda o la vogue es utilizar terapia dirigida, es decir, medicamentos que van directo a la célula que se está mutando, con el fin de que se evite esta mutación y el daño sea menos por la toxicidad que damos con los medicamentos oncológicos. La que sigue, por favor. La evolución de la quimioterapia es similar a la evolución de los colores. Anteriormente no se tenía ningún signo o ningún color distintivo para el cáncer. Actualmente el cáncer infantil en nuestro país ya tiene un distintivo, un moño dorado, que significa la lucha contra el cáncer en los niños y adolescentes, y actualmente se tiene uno para cada tipo de tumor que se ha descubierto, y cada uno significa la lucha en contra de uno de esos. Yo les agradezco mucho su atención y espero les haya gustado. Pues ahora sí, muchísimas gracias, doctora. Vamos a darle un aplauso a la doctora. Yo quería preguntar, ¿la supervivencia de cuántos años se considera? A partir de 5 años puedes hablar de supervivencia global. Nosotros en oncología tomamos en cuenta no si cuántos diagnostiqué este año y cuántos siguen vivos este año, sino tenemos que partir de un punto de cuánto es la supervivencia global, y se empieza o es significativa posterior al 3er año del cese o el término del tratamiento con quimioterapia, con radioterapia o con cirugía. A partir de 3 años es significativo. Sin embargo, en cortes internacionales se toma a partir del 5.º año. Entonces nosotros tomamos la supervivencia global a 5 años, es a nivel mundial 80%. A nivel nacional aproximadamente 70%, y estamos hablando de leucemias. Si nosotros hablamos en cáncer general, a nivel mundial es aproximadamente 70-80%, y a nivel de nuestro país estamos hablando del 60%, porque tenemos muy mala sobrevida en México en tumores sólidos, y inclusive en todo el mundo lo que baja o disminuye la supervivencia global son los tumores sólidos. Estamos hablando de que en los niños los sarcomas son muy poco sensibles a quimioterapia, y no siempre tenemos buena supervivencia, por ponerle un ejemplo. Entonces, a partir del 5.º año nosotros podemos decir tenemos una supervivencia global a 5 años mayor del 70% o de 70% o menor a 70%, dependiendo de cómo sean nuestras gráficas de sobrevida, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí en Oaxaca, si juntamos todos los casos,
que se tienen de los 19 años del doctor Quero y todos los antecedentes de nuestros compañeros que han estado, se tiene aproximadamente una media nacional de 58%. Y estamos hablando que nosotros estamos en esa media nacional, o sea, estamos justo a la mitad de esa supervivencia. Entonces no estamos, digo, si retomamos a 1950, 75 años después, pues no nos gusta. Antes sobrevivían 10%, ahorita nos están sobreviviendo 60%, pues a lo mejor no nos gusta mucho, pero sí hay muchísimo avance con toda la tecnología y con todos los tratamientos que ahora se cuentan y se tienen. Pero para oncología normalmente deberíamos de tomar esa media. 5 años de niños que todavía sobreviven a 5 años de que se evalúen. Por eso lo seguimos hasta que cumplen la mayoría de edad. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna pregunta. Pues ahora sí. Gracias, doctora.